En la quietud helada de un bosque abandonado, un indefenso cachorro de pastor alemán K9 se enfrenta a lo inimaginable, rodeado de depredadores sin vía de escape. Sin embargo, justo cuando su final parece predestinado por el destino, algo mucho más potente que la mera supervivencia se enciende, la conexión indomable entre un hombre dañado y un cachorro roto. Su camino compartido atravesará el peligro, la pena y la absolución de maneras que nadie podría prever. El viento rasgaba la árida extensión blanca como una aparición, barriendo la nieve suelta en caóticas ventiscas que hacían que el bosque pareciera infinito e implacable. En algún lugar entre los imponentes pinos y los cauces helados de los ríos, una diminuta figura luchaba por avanzar, sus patas hundiéndose profundamente en la nieve polvo. Rayo, un cachorro de pastor alemán de 6 meses, era un fantasma dilapidado de lo que debía ser, sus costillas visibles, las orejas gachas, la respiración entrecortada por el frío intenso. Su otrora estimado collar de entrenamiento K9 colgaba incómodamente alrededor de su cuello, su metal empañado por la escarcha, la placa de identificación grabada tintineando contra su pecho con cada movimiento tembloroso. Rayo había perdido toda noción de cuánto tiempo había estado vagando. El tiempo en la nieve se comportaba de manera diferente que en otros lugares, se deformaba y fracturaba como el delicado hielo que veteaba la superficie de un estanque olvidado. Los días se fundían unos con otros, y con cada hora que pasaba, el bosque se transformaba de un lugar en una entidad sensible, una que parecía indiferente a la supervivencia de un pequeño cachorro abandonado. La única sensación que Rayo conocía era el hambre, un dolor hueco y persistente que le nublaba la vista y le hacía temblar las patas. En los más débiles vestigios de la memoria, Rayo aún podía recordar el gruñido profundo y firme de su madre, la señal que empleaba para alertarlo durante los ejercicios K9, mantente alerta, observa el viento, nunca bajes la guardia. Pero esas instrucciones ahora parecían pertenecer a una existencia diferente, una existencia donde ella todavía estaba presente, todavía empujándolo con su hocico después de una maniobra de entrenamiento exitosa, todavía enroscándose a su alrededor por la noche para protegerlo del frío. Sin ella, las noches eran más prolongadas, el aire más gélido y las sombras inconmensurablemente más profundas. Un aullido penetrante fracturó la noche, rasgando el delicado ensueño de Rayo. Sus orejas se irguieron, los músculos se tensaron a pesar del dolor. Lobos reales, no los imaginarios que a veces conjuraba cuando la soledad roía con demasiada intensidad. El sonido llegó una vez más cerca esta vez, creciendo hasta convertirse en un coro escalofriante que parecía caer en cascada sobre las colinas como una ola tangible. El corazón de Rayo golpeaba contra sus costillas. Ya no era simplemente un perro callejero, era una presa. El pánico lo impulsó hacia adelante, resbalando y deslizándose por la superficie helada. Las pequeñas almohadillas de sus patas estaban agrietadas y sangrando, dejando un rastro de puntos carmesí tras el que contrastaban crudamente con el blanco infinito. Sin embargo, no había lugar donde buscar refugio. Los imponentes pinos no ofrecían santuario, sus raíces enterradas profundamente bajo ventisqueros demasiado grandes para que un cachorro de su tamaño los desplazara. Cada instinto lo instaba a huir, pero su cuerpo, su delicado y maltratado cuerpo, simplemente no podía responder a la llamada. Se detuvo vacilante cerca de un tronco caído, parcialmente sumergido en la nieve, y se acurrucó a su lado, presionando su cuerpo tembloroso contra la madera helada. Sus ojos, abiertos y frenéticos, escudriñaban la penumbra, pero el bosque no ofrecía consuelo, solo silencio, y luego un suave crujido. Pasos en la nieve, pausados y medidos. Rayo se apretó aún más contra el tronco, deseando desmaterializarse. Otro aullido rasgó la quietud, más cerca ahora, casi burlón. 3 figuras se materializaron desde el linde del bosque, sus pelajes grises fusionándose impecablemente con el paisaje invernal que los rodeaba. Lobos, enjutos y de ojos agudos, su aliento empañando el aire como humo.
Se movían con una elegancia terrible, rodeando el tronco caído con metódica pericia. Lo habían olfateado. Lo habían localizado. Rayo intentó ladrar, ahuyentarlos, pero surgió como una emisión débil y ronca, más un susurro que una amenaza genuina. El lobo alfa enseñó los colmillos, un gruñido bajo resonando en el aire gélido. En ese instante, el mundo se contrajo al espacio entre Rayo y su muerte, una frontera invisible que ya no poseía la fuerza para proteger. Su cuerpo temblaba violentamente mientras los lobos avanzaban, sus patas sin hacer ruido sobre la nieve. Y entonces, un suceso extraño, un crujido profundo y resonante reverberó entre los árboles, como una rama enorme rompiéndose bajo una presión inmensa. Los lobos se congelaron a medio paso, las orejas crispadas, los músculos tensos. Sus ojos se desviaron hacia el sonido, la incertidumbre parpadeando en sus miradas depredadoras. Por un momento sin aliento, todo el bosque pareció detenerse. Rayo, demasiado débil para moverse, solo pudo observar cómo los lobos se retiraban lentamente hacia las sombras, desapareciendo tan rápidamente como se habían materializado. Pero la lucha de Rayo había terminado. Sus patas cedieron. Su pequeño cuerpo se desplomó contra el tronco helado, sus respiraciones entrecortadas. Los copos de nieve se posaron sobre su pelaje como delicadas caricias heladas mientras la oscuridad lo envolvía. Una parte de él se preguntó si este era su final, no con una valiente última resistencia, sino con un gemido en el frío, inadvertido y olvidado. Sin embargo, en algún lugar, oculto en los bosques sombreados, otra entidad se agitó, y el destino, tan cruel y frío como a menudo parecía, aún no había terminado con Rayo. El frío no ofrecía clemencia, y tampoco los depredadores que ocultaba. Mientras Rayo yacía desplomado contra el tronco helado, la noche se adensó con una quietud antinatural, como si todo el bosque contuviera la respiración, esperando cerciorarse si el pequeño latido bajo la nieve cesaría. Los árboles, el viento, la nieve, todos parecían conspirar para borrarlo de la existencia, un momento tembloroso a la vez. Pero el mundo aún no había terminado con Rayo, ni por asomo. Desde el oscuro perímetro de los árboles, 3 lobos se deslizaron a la vista, sus movimientos casi inquietantemente suaves, como sombras alargadas y delgadas. Su pelaje se erizaba con escarcha, sus ojos amarillos brillando como brasas frías. Habían sido pacientes. Habían sido observadores. Y ahora, habían encontrado a su presa, un cachorro indefenso demasiado débil para huir, demasiado joven para entender que el coraje solo no bastaría esta noche. Los instintos de Rayo se activaron, un recuerdo desesperado y parpadeante de ejercicios de entrenamiento bajo un sol más benévolo. Se obligó a erguirse sobre patas temblorosas, sus zarpas resbalando sobre el terreno helado. Su garganta logró emitir un ladrido, si así podía llamársele, un sonido áspero y lastimero que se disipó antes incluso de poder resonar. Los lobos se desplegaron a su alrededor, pegados al suelo, moviéndose con esa aterradora manera silenciosa que adoptan los depredadores cuando disfrutan más de la persecución que de la matanza. Hay un aspecto curioso en la supervivencia, a veces no se trata de fuerza o destreza, a veces depende del momento, la suerte o un factor invisible que inclina la balanza. Rayo cuadró sus pequeños hombros, enseñando los dientes como su madre le había instruido una vez. Pero en el fondo, sabía que esta no estaba destinada a ser una historia de defensa milagrosa o una huida a la libertad en el último segundo. Sus patas estaban demasiado débiles, sus pulmones demasiado fríos. Su tiempo, al parecer, se había agotado. Entonces, justo cuando el lobo más grande se agachó para atacar, un crujido ensordecedor partió la noche. No fue como el chasquido seco de una ramita bajo los pies, fue más pesado, más profundo, como si la propia tierra hubiera cedido. Los lobos giraron bruscamente la cabeza hacia la perturbación, con el lomo erizado. Durante un largo y tembloroso latido, nada se movió. Rayo.
Congelado de terror, ni siquiera se atrevió a parpadear. Los lobos no se retiraron de inmediato. Permanecieron en el borde del claro, sus cuerpos tensos por la indecisión de si quedarse o huir. Algo los había inquietado, algo lo suficientemente potente como para superar incluso el crudo olor de una comida fácil. Uno por uno, con gruñidos bajos y retumbantes, los lobos retrocedieron furtivamente hacia la oscuridad, sus formas engullidas por la nieve arremolinada. Rayo intentó levantar la cabeza para ver que lo había rescatado, pero su cuerpo le falló una vez más. Sus patas cedieron bajo él, y su barbilla golpeó el suelo frío con un suave impacto. Sus ojos se cerraron de golpe, su mente inundada de recuerdos fragmentados, el calor del costado de su madre, el ladrido orgulloso que usaba cuando él dominaba una orden, la forma en que ella lo había protegido una vez durante una tempestad de verano. Ese recuerdo se aferró a él, un delicado hilo que lo ataba a la vida. Mientras la conciencia retrocedía aún más, en algún lugar a lo lejos, surgió otro sonido, pasos, más pesados y lentos que los de los lobos, crujiendo firmemente a través de la nieve. Una figura se movió hacia él, grande y robusta, proyectando una larga sombra sobre el claro. Rayo no pudo levantar la cabeza para ver. Ni siquiera pudo gemir. Todo lo que sabía era que algo o alguien se acercaba. Y esta vez, no era un depredador. Mientras la nieve se intensificaba y los vientos aullaban a su alrededor, un par de botas gastadas se materializaron a escasos centímetros de su hocico. La última sensación que Rayo sintió antes de que la oscuridad finalmente lo reclamara fue el calor áspero de unas manos humanas, levantándolo suavemente del suelo helado. Manos que no olían a miedo ni a hambre, sino a tierra, humo y algo que apenas se atrevía a esperar ya, seguridad. En algún lugar profundo dentro de aquel pequeño cuerpo maltratado, una chispa se reavivó. La nieve crujía audiblemente bajo botas gastadas, el sonido cortando el denso silencio del bosque como una melodía olvidada. Daniel Vargas, envuelto en un abrigo raído remendado más veces de las que podía contar, se movía con cautela por el bosque, sus ojos escudriñando las sombras cambiantes. Sus manos, callosas y marcadas por el tiempo y los errores, aferraban la correa de un viejo rifle de caza colgado al hombro, no para perseguir presas, sino para defenderse de las amenazas más profundas que moraban donde terminaba la civilización. No había tenido la intención de rescatar a nadie esa noche. No había tenido intención de nada en absoluto. Daniel había pasado los últimos años evadiendo el mundo y, más significativamente, a sí mismo. Guardabosques de búsqueda y rescate retirado, llevaba la carga invisible de un error pasado, uno que dejó un vacío tan profundo en su pecho que algunos días juraba que el viento invernal soplaba directamente a través de él. Su último compañero K9, Sombra, un pastor alemán tan tenaz como inteligente, había perecido durante una operación de rescate mal gestionada en los Pirineos. Daniel había confiado en la persona equivocada, había ignorado sus instintos, y Sombra había pagado el precio final. Desde entonces, el bosque se había convertido en su expiación, un lugar donde podía sumergir su culpa en silencio y ventiscas. Pero esta noche no fue silenciosa. Esta noche, los aullidos lo habían sacado de su cabaña, algo primario agitándose bajo su piel. Siguió el rastro con una vieja intuición de buscador que creía haber reprimido. Y cuando vio la pequeña figura arrugada y haciendo semienterrada en la nieve, lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Un cachorro, un pastor alemán, desplomado contra un tronco caído. La pequeña criatura apenas parecía viva. Por un momento, Daniel simplemente se quedó allí, con el corazón palpitante. El pasado lo asaltó, el recuerdo de otro pastor desangrándose en sus brazos. Su impulso inicial fue darse la vuelta, marcharse y dejar que el bosque reclamara lo suyo. Pero entonces el cachorro se movió, apenas, un movimiento diminuto y quebrado, como si intentara levantarse una última vez. Eso destrozó algo dentro de Daniel que había estado oxidado y cerrado durante años.
Sin pensar, se arrodilló, quitándose el abrigo y envolviendo el cuerpo tembloroso dentro de él. El cachorro no pesaba casi nada, su pelaje incrustado de hielo, su respiración superficial. Daniel lo levantó con delicadeza, como si el cachorro estuviera hecho de cristal, y lo apretó contra su pecho, compartiendo el calor de su cuerpo. La cabeza de Rayo se ladeó contra su brazo, sus ojos parpadeando abiertos por una mera fracción de segundo, lo suficiente para que Daniel percibiera la lucha que aún ardía en algún lugar profundo de su interior. Tranquilo, amigo, murmuró Daniel en voz baja, su voz áspera por el desuso. Aún no has terminado. El viaje de regreso a la cabaña pareció el doble de largo con la carga adicional y el temor incesante de que el pequeño corazón que acunaba dejara de latir en cualquier momento. Daniel podía sentir ojos observando desde los árboles, lobos, quizás, o algo peor. Cada instinto lo instaba a moverse más rápido, pero apresurarse implicaba el riesgo de dejar caer la frágil vida que llevaba. Paso a paso cuidadoso, avanzó a través de la nieve cada vez más profunda, negándose a permitirse contemplar qué pasaría si no llegaba a tiempo. La cabaña se materializó desde el bosque como un viejo barco maltrecho en un mar de blancura. El humo aún se enroscaba débilmente desde la chimenea, una pequeña merced. Daniel abrió la puerta de un empujón y se dirigió directamente a la chimenea, donde aún persistía un leve calor. Dejó a Rayo suavemente sobre una vieja manta e inmediatamente se puso a trabajar, avivando el fuego, hirviendo agua y recuperando suministros de emergencia que no había tocado en años. Cada segundo parecía una lucha desesperada. Rayo apenas se movía. Su respiración era tan débil que Daniel tuvo que inclinarse cerca solo para asegurarse de que aún estaba vivo. A medida que el fuego ganaba fuerza, Daniel calentó un paño y comenzó a limpiar suavemente la nieve y el hielo del pelaje de Rayo. El cachorro hizo una mueca una o dos veces, pero nunca abrió los ojos. En algún lugar bajo toda esa suciedad y escarcha residía un espíritu que se había negado a rendirse, un pequeño guerrero terco que de alguna manera había sobrevivido contra todo pronóstico. Daniel se sentó sobre los talones, el agotamiento golpeándolo de repente. No se había dado cuenta de cuánto había necesitado esto, alguien por quien luchar de nuevo. No porque fuera a reparar el pasado, nada podría, pero quizás, solo quizás, podría ofrecerle al futuro una oportunidad de luchar. Mientras el fuego crepitaba y la tormenta aullaba contra las paredes de la cabaña, Daniel se reclinó, con el rifle sobre el regazo, sus ojos sin apartarse del pequeño bulto de pelo junto al hogar. No sabía quién había abandonado a este cachorro en la naturaleza, ni qué horrores ya había enfrentado. Pero una cosa era ahora cierta, Rayo ya no estaba solo. Y tampoco Daniel. En algún lugar más allá de la cabaña, en lo profundo del bosque, ojos invisibles aún observaban. Pero por esta noche, al menos, la esperanza había logrado encontrar un camino a través de las fisuras. Las paredes de la cabaña crujían y gemían bajo la presión de la tormenta, pero dentro, una delicada especie de tranquilidad intentaba establecerse. Daniel se arrodilló junto a Rayo, introduciendo pacientemente pequeñas cucharadas de caldo tibio entre los labios agrietados del cachorro. Cada pocos minutos, Rayo se movía, un tic de una pata, un débil parpadeo de una oreja, pero la mayor parte del tiempo simplemente yacía allí, un montón de pelo y huesos maltratados librando una silenciosa guerra interna que solo él podía luchar. Era el tipo de batalla que no se representa en las películas donde los héroes se levantan después de discursos conmovedores. No, esta era la lucha lenta y agónica por la vida que se desarrollaba centímetro a centímetro, aliento a aliento. Daniel ya no era hábil en la esperanza. Esa facultad en particular había disminuido durante años de aislamiento autoimpuesto. Pero algo en el terco y pequeño latido de Rayo, golpeando débilmente contra su palma, lo mantenía anclado en el presente. Susurraba que quizás, solo quizás, rendirse no había sido la solución después de todo.
A medida que pasaban las horas, Daniel envolvió a Rayo más apretadamente en las viejas mantas de lana que una vez estuvieron reservadas para Sombra, su compañero K9 perdido. El fuego chisporroteaba y crujía, proyectando sombras suaves y danzantes sobre las ásperas paredes de madera. Afuera, los lobos aún aullaban, pero más lejos ahora, su frustración persistiendo como humo en el aire helado. Daniel permaneció vigilante, el rifle nunca fuera de su alcance, cada nervio tenso. La cabaña se sentía menos como un refugio y más como un pequeño islote en una creciente marea de peligro. Los flashbacks lo asaltaban cuando menos lo esperaba, imágenes rápidas y abrasadoras de aquella noche en la montaña, la tormenta, el silencio de radio, la búsqueda frenética a través de nieve hasta la cintura, y luego descubrir a Sombra enterrado bajo un árbol caído, aún intentando arrastrarse hacia él, incluso mientras la vida se desvanecía de sus ojos. Daniel había jurado esa noche que nunca más confiaría en sí mismo, que nunca más sería responsable de otra alma. Sin embargo, aquí estaba, luchando por una vida que ni siquiera sabía que existía 24 horas antes. Alrededor de la medianoche, Rayo gimió suavemente, moviéndose bajo las mantas. Sus patas se crisparon y un pequeño quejido escapó de su garganta. Soñando o recordando, Daniel extendió la mano instintivamente, apoyando una mano áspera en el costado de Rayo, sintiendo el rápido latido de su corazón bajo frágiles costillas. Era suficiente para mantener a Daniel clavado en el sitio, deseando que aquel pequeño corazón siguiera luchando. La luz del fuego se reflejó en algo cerca de la ventana, un destello, un movimiento. Daniel se puso rígido, los músculos tensándose como un resorte. Se puso de pie con cautela, rifle en mano, y escudriñó a través del cristal escarchado. Por un momento, no hubo nada, solo el blanco infinito y las irregulares líneas negras de los árboles. Entonces los vio, ojos, múltiples pares, brillando en la oscuridad justo más allá del linde del bosque, observando, esperando. A Daniel se le encogió el estómago. Los lobos no se habían rendido. Eran lo suficientemente inteligentes como para saber que una criatura herida era presa fácil y lo suficientemente pacientes como para esperar hasta que sus defensas se debilitaran. Daniel maldijo en voz baja, revisando 2 veces las cerraduras de las puertas y arrojando otro leño al fuego. Si atacaban, no estaba seguro de cuánta protección proporcionarían 4 paredes y un rifle. Pero marcharse, huir, ni pensarlo. No ahora. Regresó al lado de Rayo, deslizándose contra la pared, con el rifle sobre el regazo, los ojos fijos en la puerta. El cachorro se movió de nuevo, acurrucándose más profundamente en las mantas, un suave suspiro saliendo de su hocico. Daniel sonrió sombríamente. Eran un par, en verdad. 2 criaturas rotas intentando sobrevivir en un mundo que ya las había considerado indignas de ser salvadas. Las horas pasaron lentamente, la tormenta rugía, los lobos esperaban, y Daniel permaneció exactamente donde estaba, protegiendo la pequeña brasa de vida que el destino o la ciega casualidad habían puesto en sus manos marcadas y callosas. Algunas batallas se libraban con armas de fuego y gloria. Otras, como esta, se libraban en silencio, en la oscuridad, alimentadas solo por la terquedad, la lealtad y los más pequeños destellos de esperanza. Y a veces, las batallas silenciosas eran las que lo cambiaban todo. La mañana llegó lenta y gris, la tenue luz del sol apenas penetrando la densa capa de nubes. La tormenta había amainado por el momento, dejando un mundo envuelto en un pesado silencio y una fresca capa de nieve tan espesa que parecía absorber el sonido mismo. Dentro de la cabaña, el fuego ardía bajo pero constante, pintando las paredes con una suave luminiscencia dorada. Rayo despertó de su profundo y febril letargo. Su cuerpo estaba rígido y dolorido, pero vivo, apenas vivo, pero vivo al fin y al cabo. Y eso, en un mundo tan frío y cruel, era un pequeño acto de desafío contra el propio destino. Daniel,
que no había dormido en absoluto, estaba sentado desplomado en la vieja mecedora cerca del hogar, acunando una taza de café negro amargo como si fuera lo único que lo atara a la tierra. Sus ojos permanecían fijos en Rayo, rastreando cada respiración superficial, cada tic de una pata. Se sentía peligroso esperar, pero la esperanza, esa cosita inconveniente, se negaba a ser descartada. A mediodía, Rayo intentaba ponerse de pie. Era un espectáculo lastimoso, las patas tambaleantes extendiéndose bajo él como las de un cervatillo recién nacido, su cuerpo temblando por el esfuerzo. Daniel se arrodilló, refunfuñando para nadie en particular, y estabilizó al cachorro con manos fuertes y callosas. No hubo discurso de aliento, ni momento grandioso, solo un hombre y un perro, ambos demasiado tercos para rendirse, ambos demasiado rotos para fingir lo contrario. Día tras día, la cabaña se convirtió en su campo de batalla y su refugio. La fuerza de Rayo aumentaba centímetro a centímetro doloroso. Inicialmente, Daniel tenía que llevarlo afuera para sus necesidades, envolviéndolo contra el frío brutal. Luego Rayo comenzó a cojear tras él dentro de la cabaña, una pequeña sombra que se negaba a separarse. Cada caída, cada tropiezo era recibido con dientes apretados y otro intento. Daniel se encontró creando pequeños circuitos de obstáculos con leña y botas, permitiendo que Rayo reconstruyera sus instintos y su fuerza. El viejo guardabosques no sonreía a menudo, pero cuando lo hacía, generalmente era por algún ridículo y torpe triunfo que Rayo lograba, como saltar 5 centímetros sobre un tronco y mirar hacia atrás orgulloso como si hubiera conquistado el Everest. Pero los lobos no habían desaparecido. Cada tarde, mientras el sol se desangraba en el horizonte nevado, Daniel captaba destellos de formas oscuras moviéndose a lo largo del linde del bosque. No cazaban al modo típico de los lobos, tampoco buscaban carroña. Era diferente, más coordinado, más agresivo, como si algo hubiera cambiado profundamente en su naturaleza salvaje. Y la extrañeza no terminaba ahí. Daniel descubrió huellas cerca de la cabaña una mañana, pisadas enormes que no correspondían a ningún lobo normal que hubiera encontrado jamás. Más anchas, más profundas, como si algo más pesado se hubiera estado moviendo por el bosque, algo que no pertenecía allí. No se lo dijo a Rayo, por supuesto, no es que el cachorro lo hubiera entendido. Rayo estaba demasiado preocupado persiguiendo su propia cola o, más frecuentemente, intentando morder los cordones de las botas de Daniel cuando creía que no lo estaban observando. A pesar de la amenaza inminente, algo increíble se estaba desarrollando entre ellos, algo que Daniel ya no creía capaz de sentir. Confianza. Comenzó modestamente, Rayo acurrucándose más cerca por la noche, apoyando la cabeza contra las botas gastadas de Daniel. Luego vino el primer meneo de cola, débil pero resuelto, el primer codazo juguetón, la primera chispa de luz regresando a los ojos cansados de Rayo. Cada pequeño momento reparaba una pieza del alma fracturada de Daniel, hilo a hilo invisible. Por primera vez en años, Daniel se encontró hablando en voz alta de nuevo, no solo a Rayo, sino sobre Sombra, sobre los errores que le habían costado todo, sobre la culpa que llevaba como una segunda piel. Rayo escuchaba de la manera que solo los perros saben hacerlo, con una paciencia que despojaba el orgullo y facilitaba las confesiones. En los ojos anchos y conmovedores de Rayo, no había juicio, solo una lealtad simple e inquebrantable que transmitía: eres suficiente. Estás perdonado. Y eso, más que el calor del fuego o la comida en la mesa, fue lo que comenzó a descongelar el corazón helado de Daniel. Pero la paz, como estaban a punto de descubrir, nunca estuvo destinada a durar mucho en un mundo gobernado por dientes y hambre. La oscuridad se estaba acumulando en el bosque, y aún no había terminado con ellos. El cielo esa tarde era anormal. No era el tipo de anormalidad que uno pudiera definir con hechos o lógica, era algo que se sentía en lo profundo del pecho, como si el propio mundo contuviera la respiración.
Una quietud pesada y antinatural envolvía el bosque, sofocando los sonidos nocturnos habituales bajo un silencio asfixiante. Incluso Rayo, que normalmente trotaba por la cabaña como si fuera el dueño, ahora estaba rígido junto a la ventana, su pequeño cuerpo tenso, las orejas pegadas al cráneo. Sus instintos gritaban advertencias que su joven mente aún no podía articular. Daniel no necesitaba instintos, tenía ojos. Y lo que vio le heló el estómago, un profundo resplandor carmesí que teñía el cielo, la luna llena elevándose como una herida sobre las copas de los árboles, una luna de sangre. En los viejos cuentos que su abuelo solía narrar, una luna de sangre era un presagio, mala suerte, muerte, cosas deslizándose entre las grietas del mundo que no tenían cabida allí. Daniel nunca había sido un hombre supersticioso, pero esta noche, la superstición se sentía notablemente como supervivencia. Se movió rápidamente por la cabaña, cerrando las ventanas, asegurando las puertas y echando más leños al fuego hasta que rugió contra el creciente frío. Rayo seguía cada uno de sus movimientos, quejidos bajos escapando de su garganta. No era el mismo cachorro frágil que Daniel había encontrado casi muerto hacía semanas, ahora era más fuerte, más delgado, y sus ojos tenían una chispa feroz. Pero contra lo que se acercaba, Daniel sabía que no sería suficiente, porque los lobos habían vuelto. Y no estaban solos. El primer impacto llegó justo después de la medianoche, un cuerpo golpeando contra la puerta principal con una ferocidad que hizo temblar las bisagras. Rayo ladró, un sonido agudo y desafiante que hizo que el corazón de Daniel se hinchara con una mezcla de orgullo y miedo. Siguió un segundo golpe, esta vez en la ventana trasera, astillando el viejo marco de madera. Daniel agarró su rifle, posicionándose entre Rayo y la puerta, cada músculo tenso. Luego vinieron los aullidos, no los aullidos limpios y agudos de los lobos salvajes, sino algo roto, gutural, retorcido. Era el sonido de la rabia, de la enfermedad, de algo no del todo natural. La cabaña tembló bajo el ataque. Formas oscuras circulaban afuera, sus contornos de alguna manera incorrectos, demasiado grandes, demasiado rápidos, moviéndose con una energía maníaca que desafiaba el orden natural. Rayo se mantuvo firme junto a Daniel, la cola rígida, el lomo erizado. Por un instante, Daniel consideró enviarlo al sótano, encerrarlo, asegurar su seguridad. Pero la mirada en los ojos de Rayo, la lealtad ardiente, el coraje terco, lo detuvo. Estaban juntos en esto, ganaran o perdieran. Otro golpe, y la puerta principal cedió hacia adentro, colgando de una sola bisagra. Un lobo se abalanzó a través de ella, su pelaje irregular y apelmazado, los ojos desorbitados por algo más allá del hambre. Daniel disparó una vez, el estallido del rifle ensordecedor dentro de la cabaña. El lobo aulló y desapareció de nuevo en la noche, pero venían más, sus gruñidos aumentando hasta convertirse en un frenesí. Daniel luchó como un hombre poseído, cargando y disparando, gritándole a Rayo que se mantuviera cerca, pero no era suficiente. Eran demasiado numerosos, demasiado rápidos. Un destello de movimiento, uno de los lobos enfermos rompió una ventana. El vidrio se esparció por la habitación como metralla. Daniel blandió la culata de su rifle, conectando con un crujido nauseabundo. Pero en el caos, perdió de vista a Rayo. El pánico lo inundó. Rayo. Rugió, escudriñando la habitación. Y entonces, a través de la locura, lo vio, Rayo de pie sobre la mochila caída de Daniel, con los dientes al descubierto, enfrentándose a un lobo que lo doblaba en tamaño. El pequeño cuerpo del cachorro temblaba, pero no retrocedió. Cuando el lobo se abalanzó, Rayo esquivó con sorprendente agilidad, alejándolo de Daniel, comprando preciosos segundos. Justo cuando el lobo se preparaba para atacar de nuevo, un disparo atronador partió el aire, más fuerte, más agudo que el viejo rifle de Daniel. El lobo cayó a medio salto, y el silencio se desplomó como una fuerza física.
Desde el borde de la ventana rota, surgió una figura, una silueta contra el cielo rojo sangre, una mujer, rifle en mano, ojos fieros y decididos. Se movía con la confianza de alguien que ya se había enfrentado a monstruos antes y no estaba impresionada. Rayo se desplomó en el suelo, los costados agitándose, un fino hilo de sangre brotando de un corte superficial en su flanco. Daniel cayó a su lado al instante, las manos temblando mientras revisaba la herida, superficial, gracias a Dios. Pero el cachorro estaba exhausto, maltratado y apenas consciente. Mientras Daniel acunaba a Rayo contra su pecho, la desconocida se acercó, escudriñando el linde del bosque con el rifle aún levantado. «Tienes suerte de que los estuviera rastreando», dijo, su voz baja y firme. «Pero la suerte está a punto de agotarse si no nos movemos». Afuera, el bosque se agitó de nuevo, cosas más oscuras moviéndose bajo la mirada de la luna de sangre. La verdadera batalla apenas comenzaba. El amanecer tras la luna de sangre trajo un frío brutal que calaba hasta los huesos, del tipo que se sentía personal, como si el propio bosque quisiera castigar a todo lo que aún respiraba. La cabaña era una ruina, la mitad de las ventanas destrozadas, la puerta apenas aferrada a sus bisagras. El fuego se había reducido a brasas incandescentes, y el olor a sangre, tanto humana como animal, flotaba denso en el aire. Sin embargo, de alguna manera, contra todo pronóstico en el que ninguna persona racional habría apostado, Daniel, Rayo y su inesperada aliada seguían en pie. La mujer se identificó como Laura Montes, una bióloga de vida silvestre de un pueblo a 2 valles de distancia. Su presencia no era accidental. Durante semanas, había estado rastreando a los lobos, documentando su comportamiento errático y su agresión inexplicable. Hablaba con una urgencia tensa y concisa que no desperdiciaba palabras. Algo andaba mal aquí afuera. Muy mal. Están infectados, explicó, agachada junto al fuego, revisando el cargador de su elegante rifle de caza. Algún tipo de dolencia neurológica. No sé si es una mutación o una cepa armada, pero se está propagando rápidamente. Daniel escuchaba, con la mandíbula apretada. Aclaraba demasiado y no lo suficiente simultáneamente. El tamaño de los lobos, su locura, las huellas que no podía identificar. Pero las preguntas podían esperar, la supervivencia no. Laura esbozó una estrategia desesperada, la única oportunidad de contener la propagación era atraer a los lobos infectados a una vieja grieta de hielo en lo profundo del bosque, una trampa natural. Si podían hacer colapsar las cornisas de nieve sobre ella, podrían enterrar a los lobos vivos, cortando la infección antes de que llegara a los pueblos cercanos. Era brutal, peligroso y su única opción. Y Rayo, cojeando pero alerta, era fundamental. Los lobos lo deseaban, lo habían estado cazando desde el principio, atraídos por algo que Laura no podía explicar pero que Rayo parecía poseer, quizás un olor, quizás algo más profundo. No importaba. Él era su faro. Él tendría que ser el cebo. El corazón de Daniel se retorció dolorosamente ante la idea. Acababa de comenzar a reconstruir algo frágil y sagrado dentro de sí mismo, pieza por pieza. Y ahora se le pedía que lo arriesgara todo en una última misión imposible. Cada instinto gritaba que protegiera a Rayo, que barricara la cabaña y luchara hasta el amargo final. Pero al mirar a los ojos del cachorro, brillantes, decididos, sin miedo, Daniel supo que la decisión ya estaba tomada. Rayo ya no solo sobrevivía, estaba luchando. Y Daniel, se lo debía a ambos luchar también. El plan era temerario por diseño. Daniel y Laura crearían ruido y confusión desde lados opuestos del bosque, arreando los lobos infectados hacia la grieta. Rayo, llevando un viejo arnés de rescate que Daniel había remendado con manos temblorosas, correría por la línea central, atrayendo toda la atención de la manada. Era una locura. Era genial. Era esperanza disfrazada de desesperación.
Mientras se preparaban, Daniel trabajó en silencio, ajustando correas, revisando equipo, reforzando las viejas raquetas de nieve que no había tocado en años. Rayo permaneció quieto como una estatua, paciente y alerta, aceptando el arnés sin un ápice de miedo. Cuando Daniel terminó, se arrodilló ante el cachorro, apoyando suavemente su frente contra la de Rayo. Pase lo que pase, susurró, su voz quebrándose en los bordes. Eres el mejor maldito compañero que he tenido. Rayo le lamió la cara una vez, un rápido y áspero lengüetazo, y meneó la cola. Sin miedo, sin vacilación, solo confianza. Y entonces, mientras el primer rayo de sol helado rompía sobre el horizonte, salieron, dejando atrás la destrozada seguridad de la cabaña. Paso a paso doloroso, se abrieron camino hacia lo profundo del bosque, cada aliento humeando en el aire helado, cada latido una cuenta atrás. Los lobos esperaban, y en algún lugar más allá de los árboles, el destino ya había comenzado a trazar sus líneas en la nieve. El bosque palpitaba con un pulso que no era el suyo, una cadencia salvaje y hambrienta llevada por el viento helado. Cada paso que Daniel y Rayo daban hacia la grieta se sentía más pesado, como si los mismos árboles lamentaran lo que estaba a punto de suceder. Laura avanzaba en un amplio arco, colocando trampas de ruido y dejando un rastro diseñado para canalizar a los lobos hacia adentro. Rayo, envuelto firmemente en el arnés improvisado, trotaba junto a Daniel con una concentración que desafiaba cada cicatriz, cada herida que había sufrido. El primer aullido cortó la quietud como una navaja, luego otro, y otro. Pronto el aire se llenó de ellos, un coro de rabia y enfermedad que hizo que a Daniel se le erizara la piel, pero ya no había vuelta atrás. La infección se extendería, los pueblos caerían, y cualquier frágil esperanza que hubieran construido se desvanecería si fallaban. Daniel ajustó la última correa del arnés de Rayo, sintiendo el firme latido del corazón del cachorro contra sus dedos. Miró a los ojos de Rayo una última vez, una promesa silenciosa pasando entre ellos. Guíalos a casa, pequeño, susurró Daniel. Con un empujón de Daniel, Rayo se lanzó hacia adelante en la nieve, pequeño pero veloz, zigzagueando expertamente entre los árboles, levantando nieve polvo a su paso. El bosque estalló detrás de él, gruñidos, pisadas contundentes, ramas rotas. Los lobos infectados lo perseguían como sombras compuestas de dientes y furia, sus ojos brillando con una luminiscencia antinatural. Daniel se desvió hacia la derecha, corriendo en paralelo, su corazón golpeando contra sus costillas. Laura se movió desde la izquierda, disparando tiros de advertencia, gritando cualquier cosa para mantener el enfoque de la manada en el cebo, en Rayo. Cada músculo gritaba en protesta, pero Daniel empujó con más fuerza, rastreando la pequeña figura que se precipitaba hacia la grieta. El plan tuvo un éxito casi demasiado perfecto. Rayo alcanzó el borde de la grieta a toda velocidad, los lobos aullando a escasos pasos detrás. Daniel lo vio dudar por una mera fracción de segundo, y su corazón dio un vuelco en su garganta. Luego, mostrando una valentía que desafiaba toda ley natural, Rayo saltó lateralmente en el último instante, deslizándose por el hielo mientras los lobos, demasiado salvajes, demasiado frenéticos para detenerse, se precipitaban en la grieta de abajo. Daniel ni siquiera tuvo tiempo para un respiro de alivio antes de ver la plataforma de hielo temblar, agrietarse y ceder. ¡Rayo! Rugió Daniel, esprintando hacia adelante con una velocidad que no había poseído en años. La nieve se desmoronaba bajo sus pies. El mundo se inclinó. Vio la pequeña figura de Rayo deslizándose hacia el borde, luchando por agarrarse con patas frenéticas. Sin dudarlo, Daniel se lanzó. Atrapó a Rayo por el arnés un instante antes de que el cachorro hubiera desaparecido en la grieta. El peso casi los arrastró a ambos, pero Daniel clavó sus botas en la tierra helada, los músculos ardiendo, los dientes apretados contra el puro esfuerzo. Lentamente, agónicamente, tiró de Rayo de vuelta a tierra firme.
Los lobos habían desaparecido, enterrados bajo toneladas de hielo y nieve que se derrumbaban. La amenaza inmediata había terminado, pero Rayo yacía inerte en los brazos de Daniel, su pequeño cuerpo agitándose con respiraciones superficiales y exhaustas. La sangre apelmazaba el pelaje de su costado donde la herida de la pelea en la cabaña se había reabierto. El pánico atenazó el pecho de Daniel. No otra vez. No como sombra. No perdería a este también. Acunó a Rayo contra él, murmurando palabras que ni siquiera podía oír por encima del trueno de su propio latido, promesas, súplicas, recuerdos. Sus lágrimas se congelaron en su piel, pero no le importó. Pasaron minutos, o quizás horas, antes de que Rayo se moviera débilmente. Su cola, maltratada pero intacta, dio un leve golpe contra el brazo de Daniel. El alivio golpeó a Daniel con tanta fuerza que rió, un sonido feo y quebrado que se transformó en un sollozo. Sostuvo a Rayo con más fuerza, presionando su frente contra el pelaje frío y húmedo del cachorro. «Lo hiciste, amigo», logró decir con voz ahogada. «Nos salvaste a todos». La luz del sol se abrió paso entre los árboles, dorada y pura, bañándolos en un torrente de calidez imposible. Un nuevo día, una segunda oportunidad. Meses después, Rayo y Daniel se convertirían en leyenda en los pueblos cercanos, no como cazadores, no como supervivientes, sino como sanadores. Visitarían a veteranos heridos, familias rotas, almas perdidas, llevando consigo el mensaje silencioso y feroz de que sobrevivir no era suficiente, que la curación, la verdadera curación, era posible, no a través de la fuerza, sino a través de la lealtad, a través del perdón, a través del vínculo inquebrantable entre dos corazones maltratados que se negaron a renunciar el uno al otro.